Mi nombre es Sebastián Carrasco, yo soy artista plástico y docente y pues mi trabajo pues tiene que ver mucho con el medio del video, como un poco como con sí, con la imagen en movimiento bastante, y me interesa mucho como ciertas reglas y como subvertir ciertas reglas como simbólicas un poco que tenemos para como movernos en la sociedad un poco. Y me doy cuenta también que básicamente utilizo muchas cosas prestadas y muchos elementos como de la imagen, y pues casi que hago como remix en ciertas cosas de muchos elementos también como de la historia del arte. En el 2017 me gané una residencia para ir a Caracas, Venezuela, en el Avispero, y pues con un proyecto específico que se llama el Proyecto Unicornio, que es básicamente una investigación del mito del unicornio y cómo han ido cambiando un poco. Entonces pues básicamente el proyecto se trata de, si es una investigación en la que hago como un cruce, digamos, en el que busco paralelamente como la historia del mito y cómo se ha formado el mito y digamos las descripciones, cómo es un unicornio realmente y cómo se formó ese animal, y al mismo tiempo busqué como la llegada de las vacas a América, que de hecho pues llegaron en los primeros viajes de Colón como unas, pues básicamente un almuerzo con piernas. En ese sentido pues encontré unos puntos como interesantes como donde se encuentra como el mito, digamos, del unicornio blanco, el caballo blanco, y digamos como esa venida de las primeras vacas a América, y fue como desde donde pude encontrar un poco como cuál era la narrativa, digamos, que me interesaba para contar esa historia del unicornio, el unicornio latinoamericano, digámoslo así. Pues básicamente todo el proyecto comenzó porque pues aquí en la sabana de Bogotá encontré una vaca que tenía como un cuerno y tomé una foto de perfil y parecía un unicornio. Y digamos que me pareció una buena excusa como básicamente para comenzar a investigar, y encontré que las primeras vacas que entraron a América entraron por Isla Margarita y entraron después al continente, tierra firme, digámoslo así, y entraron caminando hasta Colombia, lo que es Colombia hoy en día. Entonces digamos que me interesaba un poco rastrear como también ese camino y eso que pasó ahí, porque básicamente lo que encontré un poco del unicornio también es que el mito cambia básicamente de forma y, sí, y de todo, de atributos digamos como paranormales, cuando cambia de espacio y de tiempo. Entonces las primeras descripciones fueron de Cetesias de Sindhu, que era un griego que quedó básicamente atrapado en una guerra en Persia, y escribió un libro que se llama Pérsica, que es la primera descripción de ese territorio que conocemos en Occidente, y dentro de esas descripciones de ese territorio hay una descripción de un unicornio. El unicornio pues de Cetesias era como un animal enorme, tenía como diferentes, como era muy diferente, básicamente era negro, tenía patas como de elefante un poco, tenía un cuerno morado como de 2 metros de largo, y pues digamos que tenía otras características físicas, y alrededor como de buscar como esas descripciones de los unicornios pues vine a darme cuenta que el de Marco Polo es un unicornio diferente. El otro unicornio muy importante, digamos, su descripción muy importante es la que está en el The Lord of the Unicorn, que es un canto también medieval, básicamente un cántico que habla sobre esa descripción del unicornio, y todos son animales distintos. Entonces dije, ok, si el unicornio pues cambia de forma a medida que se desplaza en el espacio y en el tiempo, pues cuando haya llegado a América puede haberse vuelto vaca, o la vaca puede haberse vuelto unicornio, y pues básicamente ese fue el punto de encuentro que más me llamó la atención. Y digamos que esa descripción del unicornio blanco está, digamos, datada como desde alrededor de 1495, que digamos que es un punto también crucial a la llegada de América, digamos, como está dentro de todo ese momento de la descripción. Entonces digamos que fue por eso como que comencé también a pensar en rastrear esa ruta por Colombia y Venezuela de lo que haya podido ser como la llegada de ese unicornio acá. Y básicamente son 7 tapices que cuentan la historia de ese mito, y es una narrativa. Me interesó mucho el medio también del tapiz, porque el medio del tapiz es un elemento como, a mí se me hace que es un elemento bien complejo. Sin mal que bien, digamos que un tapiz es un elemento de lujo, ¿no? En cierta medida. Y pues uno ve los tapices que están allá en el Metropolitano y dicen que es para ser un segmento más o menos como así de grande, una persona tuvo que demorarse un año. Y en ese sentido, pues los tapices son de 6 o 7 metros de ancho por lo mismo de alto. Entonces uno decía, pues nada, pues qué mano de esclavos las que tuvieron que tener en este lugar unas personas trabajando pues para unos duques holandeses que pues tenían eso ya después tapizado su castillo con esos tapices. Entonces también me pareció como un elemento como chévere de trabajar, y encontré una manera de hacerlo industrialmente que también habla de eso, y pues que es una manera también súper tercerizada, digamos, de la mano de obra, porque uno lo pide por internet, sale para otro lado, la orden llega hasta China, China lo produce, lo devuelven y en 5 días lo tienes en tu casa. Entonces también me pareció interesante como pues ese comentario a la hora de abordar el material, pero sigo pensando que pues tiene un elemento narrativo pues sumamente importante. Es una historia que tiene 7 momentos, son 7 escenas que cuentan sí, una historia que da pues no sé, que da cuenta de un montón de elementos del mito.
Pues yo lo que hice, como el proceso que hice, que pues fue bien chévere, realmente fue como cuando estaba pensando hacer la residencia también en Caracas y como que encontrar los tapices y demás, comencé a hablar como con algunas personas que también trabajan textiles, porque sí me interesó mucho la idea del tapiz. Mm, porque también me parece importante un poco como, no sé si respetar el medio o simplemente utilizarlo también como una manera de hacer el comentario en cierta medida. Y digamos que es por eso también como fue esa decisión. Pues básicamente estoy trabajando ahorita en una serie de proyectos que estoy trabajando con personas sordas, performance, y de hecho danza un poco a partir de lengua de señas. Pues lo que te decía, he venido descubriendo que me gustan como ciertos elementos que utilizamos como un acuerdo simbólicamente en la sociedad para trabajar, y la lengua de señas me ha servido también como, pues fue inspirada a partir de básicamente ver televisión y ver solamente la cosita del traductor, pero creo que es también una manera de poder dislocar simbólicamente un montón pues, de elementos del discurso, sobre todo el discurso político en Colombia. Entonces estoy trabajando con eso, um, que ha sido muy chévere porque también he encontrado que hay una relación muy cercana de la lengua de señas venezolana y colombiana. La persona que hizo digamos, el primer diccionario de lengua de señas colombiana oficialmente es un estudioso venezolano que ahorita trabaja en España, y es una de las personas digamos como más influyentes en términos de esa idea de como del trabajo pues, con este tipo de comunicación en Latinoamérica en general. Entonces como que pues ha sido gracioso que todo va jalando hacia Venezuela un poco en cierta medida. Hay muchas personas que conozco que están allá y que sería chévere trabajar con ellas también.